Muy buenos días, les saluda el arquitecto Ángel Alfonso Tovar, catedrático del curso Paisajismo 1. Esta es la semana número 3 y los temas que veremos a continuación son los siguientes. Principios de diseño de la arquitectura paisajista. Sean todos muy bienvenidos. El objetivo de la clase será conocer las premisas de diseño que permitan lograr una adecuada integración al paisaje natural. Entrando en materia, veremos elementos naturales de nuestro diseño paisajista. Uno de los principales es la topografía. Este es un elemento básico de la fisionomía del paisaje. Determina las condiciones climáticas que a su vez afectan a la vegetación e influyen sobre los usos del suelo. Es importante considerar entonces que la topografía como tal es el estudio de nuestro suelo, la superficie en la que vamos a desarrollar nuestros proyectos. Los grados de pendiente de 0 al 5% son determinados para usos urbanos, del 5 al 15% serán para usos agrícolas y del 15 o más para usos forestales. Es importante considerar el uso adecuado que le daremos a este suelo, precisamente porque de ello dependerá el éxito de nuestros proyectos. No podríamos considerar el uso apropiado de un área forestal colocando vivienda, o por el contrario, de usos urbanos colocándolos en áreas agrícolas. Es importante tomar en cuenta ese detalle para que nuestros proyectos sean exitosos. La conformación topográfica define el espacio, determina la distribución de la vegetación y funciona como un elemento aislante del viento y los ruidos. Otro elemento natural no de menor importancia y lo define totalmente en nuestro desarrollo paisajista como tal es la vegetación. Potencialmente podríamos decir que básicamente es lo que conforma nuestros diseños naturales. Ajusta el microclima, aísla, acústica y contiene una visual especial, produce olores agradables, controla plagas y enfermedades, estabiliza pendientes y restaura los suelos. Algunas de las características de la vegetación también son estabilizadores de temperatura, eleva la humedad, incorpora oxígeno, absorbe polvos, reduce contaminación y protege de vientos fuertes. Eso es lo que da la vegetación a nuestros diseños. Un elemento natural de suma importancia, considerado que es parte del paisaje, es el agua. El agua, diremos que es el ciclo el que se da en cuencas, precipitaciones y océanos. Nos da un reflejo del cielo y nos da bastante profundidad en el diseño. Es un elemento moldeable, lo podemos determinar, lo podemos conducir, lo podemos apropiar en nuestros diseños como una parte bien importante, como un centro focal, un punto de atracción, un símbolo o una superficie reflejante. También contiene mucho entretenimiento porque relaja precisamente la condición del sentido humano. Humidifica el aire, produce sonidos, irriga, separa zonas, embellece y mantiene ecosistemas. Es un moldeado natural o artificial, nos da una profundidad, se pueden colocar dentro de él plantas flotantes, juegos, evaporaciones y navegaciones. En la imagen que vemos inserta, por ejemplo, está la caída de agua, precisamente en un espacio de fuente. Alrededor de esta podemos colocar bancas, puede ser un centro de interés. De ahí el ejemplo que nos da la importancia de colocarla en nuestros diseños. Para analizar uno de los elementos naturales que define la base de nuestros diseños, lo que sustenta precisamente, este será el suelo. Este es un medio de soporte y crecimiento de la vegetación. Es mezcla de material mineral, orgánico, agua y aire. Hay diferentes tipos de suelo y granulometrías. Por ejemplo, hay arcillosos o calcáreos, hay ácidos o alcalinos y su grado de porosidad tendrá mucha relación. La base de nutrientes presentes en él. Tomemos en cuenta que dentro de estos elementos naturales el clima es de suma importancia. Tomemos en cuenta en dónde va a estar ubicado nuestro diseño y así será la propuesta que nosotros realizaremos.
el ámbito físico específico en un sitio de dimensiones variables con determinadas condiciones de humedad, temperatura, asolamiento y viento. Eso es el clima, con un factor importante con el que tenemos que trabajar. Los factores bióticos que influyen en la vegetación: absorbe calor y luz y reduce el viento del 20 al 50%. Absorbe de 5 a 8 decibeles de ruido y la precipitación pluvial varía e influye junto con la topografía en las raíces de las plantas. Eso es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, en climas húmedos permiten plantas con hojas grandes y más raíces. Las temperaturas altas y luz directa provocan una fotosíntesis mucho más rápida. En zonas urbanas, las áreas pavimentadas y los edificios tienden a aumentar la temperatura. Tomando en cuenta entonces la base de nuestras propuestas, consideremos qué cantidades de áreas de concreto estaríamos colocando, precisamente porque eso define un clima interno dentro de nuestras superficies, el cual puede ser controlado artificialmente, pero es mucho mejor que sean elementos naturales. Es importante tomar en cuenta, por ejemplo, que el clima lo determina la cantidad de precipitación pluvial que irá a caer en él. Por ejemplo, hay zonas secas, hay zonas húmedas, hay zonas diferentes con diferentes variables que definirán el grado de temperatura que estaremos manejando en ellos. Es importante el elemento natural, sin embargo, el enfoque de nuestros diseños irá determinado a los elementos artificiales. De ahí que tenemos que considerar un balance entre estos. Las estructuras son instalaciones de servicio y su impacto visual en el entorno. Estas estructuras con función específica y valor formal definen el espacio. Las formas que determinan imagen o pueden ser integradas o disimuladas y determinan el estudio de un impacto visual y funcional. Estas estructuras que nosotros podemos colocar en nuestras áreas de trabajo pueden ser como parte de los edificios que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, tomemos en cuenta si los vamos a integrar a la zona natural que estamos interviniendo o es necesario el estudio de un impacto visual y funcional, porque definitivamente van a ser estructuras que van a ser absorbidas por el ojo humano. De ahí que las esculturas tienen un objetivo estético en él, es una herramienta que podemos utilizar, es la representación abstracta de conceptos, valores históricos o influencias sobre el medio. Funcionalmente pueden servir como punto focal, como barreras delimitantes de espacio, cambios de niveles u orientación de esquemas. Es un detalle versus escala. Tomemos en cuenta que las zonas urbanas en las que podemos trabajar pueden ser amplias y de superficies muy grandes y definitivamente tenemos que trabajar ciertos puntos de interés en ellos. Elementos artificiales. Consideremos como parte importante dentro de nuestro diseño el pavimento, el uso peatonal y vehicular que le daremos a esta especial factor. Es tomar en cuenta que dentro de ellos tiene que haber unas zonas de señalización, de circulación, de interés visual. Tenemos que definir áreas de uso y delimitar territorios. Las zonas pavimentadas, obviamente, en contraste con el suelo, estaremos hablando de superficies amplias a las cuales les tenemos que encontrar un uso determinado. Algunas características de estos pavimentos pueden ser la resistencia, la durabilidad, la limpieza, la apariencia, la flexibilidad de acomodo, la rigidez, la seguridad o la permeabilidad. El diseño puede contener texturas, iluminaciones y pendientes, y sus superficies pueden ser duras o porosas, duras, impermeables o flexibles. El mobiliario. Algo que vamos a determinar dentro de estas zonas de desarrollo, precisamente para integrarlas al paisaje, son bancas, mesas, arriates, basureros, luminarias y señalamientos. ¿Qué necesitamos en esas áreas que puedan ser de un uso sin afectar nuestras áreas verdes? Instalaciones, cercas, barandales, pérgolas, pabellones, kioscos, arcadas, invernaderos, puentes, plataformas, fuentes, drenajes o riego. Es importante
que le vamos a proponer al usuario, precisamente por el mantenimiento, el costo, la durabilidad, la resistencia al vandalismo, tomando en cuenta que estarán expuestas a la intemperie y serán zonas abiertas. Algunos elementos adicionales que precisamente tenemos que tomar en cuenta son, por ejemplo, el usuario. Esta es una figura humana que es parte integral del paisaje, es el punto primordial, es el propósito de ser de un diseño. Precisamente a quienes servirán estos detalles que nosotros estamos trabajando. Las necesidades físicas que se tendrán, antropometrías para solucionarlas, estudio de actividades que se llevarán en estas zonas, comportamiento de respuesta, accesibilidad y seguridad física del usuario. También tendrán necesidades psicológicas que tenemos que estudiar. Estas difieren de acuerdo con la edad, clase social, antecedentes culturales, experiencias o intereses. Estas áreas de paisajismo o áreas verdes que estaremos trabajando pueden contener un centro de interés para personas de la tercera edad, pero también pueden tener centros de interés para tomar en cuenta como áreas de niños o áreas de lectura, por ejemplo, dependiendo de la experiencia o interés que necesita el usuario. Pueden ser zonas sociales, estabilizadores, donde puedan delimitar un poquito el temor y la ansiedad, expresión, por ejemplo, territorialidad, estética. Tomemos en cuenta entonces que no sabemos cuánta gente irá a llegar a nuestras áreas y es importante tomar ese estudio tomando en cuenta el tipo de usuario que estará llegando en él. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, el usuario es importante considerarlo en nuestro análisis inicial. Otros elementos adicionales como elemento visual podríamos determinar que es la fisonomía del lugar, precisamente por las emociones que éste provocará, la forma de percibir los espacios, los aspectos perceptivos de profundidad, amplitud de campo o algún nivel de detalle. Puede ser el tipo de plantas que se coloquen, puede ser el tipo de pavimentos, puede ser la forma en la que están colocadas diferentes áreas de usuarios, el efecto visual producido por el entorno natural y urbano. Tiene que haber una integración del elemento visual. Y las circulaciones, que será la capacidad y cantidad de elementos, velocidad adecuada y permitida, jerarquía de autos, bicicletas y peatones, acceso controlado de viabilidad primaria y viabilidad secundaria, calles, avenidas. Y recuerden, el peatón elige el camino más corto entre dos puntos, entonces hay que tomar en cuenta el tema del diseño de caminamientos. Las actividades que se llevarán en él, como estáticas y dinámicas, actividades relacionadas con el comercio, articulaciones de actividades y secuencias. El mantenimiento tiene que ser bajo precisamente por lo extenso en áreas naturales. La vegetación nativa es importante, la compatibilidad con el clima y la etapa de maduración. Es importante el tema del costo en las áreas diseñadas, el riego, fertilización, poda y fumigación. Preguntas de estudio como repaso de este tema. Pregunta número 1. ¿Cuál es el elemento básico de la fisonomía del paisaje? Pregunta número 2. ¿Cuál es el medio de soporte y crecimiento de la vegetación? Pregunta número 3. ¿Cómo se le llama al ámbito físico específico de un sitio de dimensiones variables con determinadas condiciones de humedad, temperatura y aislamiento? Pregunta número 4. ¿Cómo se denomina la figura humana que es la parte integral del paisaje? Pregunta número 5. ¿Ayuda el uso peatonal y vehicular a la señalización de la circulación, interés visual, definir áreas de uso y delimitar territorios? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.